Capítulo 2. Historia y metodología. La base de este trabajo es la investigación realizada durante un periodo de más de 20 años, involucrando millones de calibraciones en miles de sujetos experimentados de todas las edades y tipos de personalidad, y de todas las formas de vida. Por su diseño, el estudio es clínico en su metodología y por lo tanto tiene amplias implicaciones pragmáticas. Debido a que el método experimental es válido al ser aplicado en todas las formas de la expresión humana, se han tomado calibraciones acertadas con la literatura, la arquitectura, el arte, las ciencias, los eventos mundiales y las complejidades de las relaciones humanas. El campo de prueba para la determinación de los datos es la totalidad de la experiencia humana a través del tiempo. Mentalmente, los sujetos experimentados variaban desde lo que el mundo llama normal hasta pacientes psiquiátricos severamente enfermos. Los sujetos fueron examinados en Canadá, Estados Unidos, México y a lo largo de América del Sur y Europa del Norte. Eran de todas las nacionalidades, etnias y religiones, de todas las edades desde niños hasta ancianos de 90 años, y cubrían una amplia variedad en cuanto a salud física y emocional. Los sujetos fueron examinados individualmente y en grupos por muchos examinadores y por grupos de examinadores distintos. En general, los resultados fueron idénticos y totalmente reproducibles, satisfaciendo el requerimiento fundamental del método científico, la replicabilidad experimental perfecta. Los sujetos fueron seleccionados de manera aleatoria y examinados en una amplia gama de situaciones físicas y conductuales, en la cima de montañas y a la orilla del mar, en fiestas y durante las labores diarias, en momentos de alegrías y de dolor. Ninguna de estas circunstancias tenía un efecto sobre los resultados de la prueba, los cuales fueron universalmente consistentes sin tomar en cuenta ningún factor ajeno, con la excepción singular de la metodología del procedimiento del experimento mismo. Debido a la importancia de este factor, describimos a continuación el método experimental en detalle. Antecedentes históricos. En 1971, 3 fisioterapeutas publicaron un estudio definitivo sobre las pruebas musculares. El Dr. George Goodyear, de Detroit, Michigan, había estudiado técnicas de pruebas musculares en su práctica clínica y realizó el descubrimiento radical de que la fortaleza o la debilidad de cada músculo estaba conectada a la salud o la patología de un órgano del cuerpo correspondiente. Más tarde, demostró que cada músculo individual estaba asociado con un meridiano de la acupuntura y cotejaba su trabajo con el del Dr. Felix Mann sobre el significado médico de los meridianos de la acupuntura. En 1976, el libro de Goodyear sobre la kinesiología aplicada había llegado a su 12ª edición. Comenzó a enseñar la técnica a sus colegas y también publicaba mensualmente cintas sobre sus investigaciones. Su trabajo fue rápidamente asumido por otros, lo cual llevó a la formación del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Además, muchos miembros también pertenecían a la Academia de Medicina Preventiva. Una exposición exhaustiva del desarrollo de este campo fue detallada por David Walter en su extenso volumen sobre kinesiología aplicada, también publicado en 1976. Inicialmente, el descubrimiento más espectacular de la kinesiología fue una demostración clara de que los músculos se debilitan instantáneamente cuando el cuerpo es expuesto a estímulos adversos. Por ejemplo, si un paciente con hipoglicemia ponía azúcar en su lengua, al realizar la prueba muscular, el músculo deltoides, el cual se usa normalmente como un indicador, se debilitaba instantáneamente. En consecuencia,
se descubrió que las sustancias que eran terapéuticas para el cuerpo hacían que los músculos se fortalecieran instantáneamente. Como la debilidad de cualquier músculo en particular indicaba la presencia de un proceso patológico en su órgano correspondiente, corroborado por diagnosis a través de la acupuntura y de exámenes físicos o de laboratorio. Era una herramienta altamente útil para detectar las enfermedades. Miles de profesionales comenzaron a usar el método, acumulándose rápidamente datos que mostraban que la kinesiología era una técnica importante y confiable que podía monitorear acertadamente la respuesta de un paciente a un tratamiento dado. La técnica encontró amplia aceptación entre los profesionales de diversas disciplinas, y aunque nunca logró ser aceptada por la medicina tradicional, era usada extensamente por los médicos orientados holísticamente. Uno de estos era el Dr. John Diamond, un psiquiatra que comenzó a usar la kinesiología para diagnosticar y tratar a sus pacientes psiquiátricos, denominándola kinesiología de la conducta. Mientras otros investigadores estaban indagando sobre la utilidad del método en la detección de alergias, desórdenes nutricionales y respuestas a las medicinas, el Dr. Diamond usaba la técnica para investigar los efectos adversos de una gran variedad de estímulos psicológicos, tales como las formas en las artes, la música, la expresión facial, la modulación de la voz y la tensión emocional. Era un maestro excelente y sus seminarios atraían miles de profesionales quienes regresaban a su consultorio con un interés y curiosidad renovados mientras que exploraban las aplicaciones de la técnica. Además de su aplicabilidad inclusiva, la prueba era rápida, simple, fácil de llevar a cabo y altamente decisiva. Todos los investigadores confirmaban la absoluta replicabilidad de los resultados de las pruebas. Por ejemplo, el edulcorante artificial daba como resultado debilidad en todos los sujetos, sin importar si era colocado en la lengua, mantenido en su envoltura adyacente al plexo solar o escondido en un sobre blanco, sin que el examinador o el sujeto supieran su contenido. Que el cuerpo respondiera aunque la mente no estuviera al tanto era absolutamente impresionante. La mayoría de los profesionales realizaban su propia investigación verificable, colocando varias sustancias en sabores blancos, enumerados y haciendo que una persona que no estuviera al tanto del contenido realizara la prueba. La conclusión arrolladora fue que el cuerpo responde verdaderamente en forma precisa, aun cuando la mente esté inconsciente. La confiabilidad de la experiencia de la prueba nunca cesó de sorprender al público y a los pacientes, y, en este caso, a los mismos profesionales. Cuando me encontraba de gira dando conferencias con audiencias de 1,000 personas, 500 sobre contenían edulcorantes artificiales para ser entregados a la audiencia, así como 500 sobres idénticos que contenían vitamina C orgánica. La audiencia se dividía y se alternaban para probarse los unos a los otros. Cuando los sobres se abrían, la reacción de la audiencia era de asombro y fascinación cuando veían que todo el mundo había respondido con debilidad al edulcorante artificial y con la fortaleza a la vitamina C. Los hábitos nutricionales de innumerables familias cambiaron debido a esta sencilla demostración. Al principio de los años 70, la profesión médica en general y la psiquiatría en particular estaba sumamente reticente, por no decir abiertamente hostiles, a la idea de que la nutrición tenía mucho que ver con la salud en lo absoluto, aún menos con la salud emocional o la función cerebral. La publicación del libro Ortomolecular Psychiatry, Psiquiatría Ortomolecular, de mi autoría y con el premio Nobel Linus Pauling como coautor, tuvo una recepción favorable en una amplia variedad de audiencias, pero no fue el caso en la clase médica. Bastante interesante que luego de más de 20 años, los conceptos presentados en el libro fueron fundamentales para el tratamiento actual de las enfermedades mentales. La propuesta de este libro
era que las enfermedades mentales serias, tales como la psicosis, así como otras menores, tales como desórdenes emocionales, tenían una base genética que envolvía un conducto bioquímico anormal en el cerebro, una base molecular que podía ser corregida en el ámbito molecular. Los desórdenes maníaco-depresivos, la esquizofrenia, el alcoholismo y la depresión, por lo tanto, podían ser afectadas por la nutrición, igual que por los medicamentos. En 1973, cuando se publicó Orthomolecular Psychiatry, los psiquiatras todavía estaban orientados hacia el psicoanálisis y el trabajo fue aceptado principalmente por los profesionales de la medicina holística. Los métodos de tratamiento sugeridos y los resultados eran verificados con frecuencia por medio de la kinesiología. Sin embargo, fue el Dr. Diamond quien demostró que el cuerpo se debilitaba instantáneamente en respuesta a las actitudes emocionales enfermizas o a las tensiones mentales que tenían la mayor influencia clínica continua. Su técnica de prueba muscular perfeccionada, la que usan la mayoría de los profesionales en la actualidad, fue usada en este estudio por un periodo de 15 años. Fue observada universalmente por profesionales e investigadores cuyas respuestas a la prueba fueron realizadas de manera completamente independiente de los sistemas de creencias de los sujetos, las opiniones intelectuales, la razón o la lógica. También se observó que una respuesta a la prueba en donde el sujeto se debilitara iba acompañada de la falta de sincronización de los hemisferios cerebrales. La técnica de la prueba. Para comenzar el procedimiento, se requieren dos personas. Una actúa como sujeto de ensayo sosteniendo un brazo levantado lateralmente, paralelo al suelo. La segunda persona, el examinador, presiona con los dedos a la muñeca del brazo extendido y le dice: resista. El sujeto, entonces, resiste la presión hacia abajo con todas sus fuerzas. Eso es todo lo que hay que hacer. Cualquiera de las dos partes puede hacer una afirmación verbal. Mientras el sujeto mantiene esta afirmación en su mente, el examinador comprueba la fortaleza del brazo del sujeto ejerciendo presión hacia abajo. Si la afirmación es negativa, falsa o refleja una medida por debajo de 200, el sujeto del ensayo se debilita. Si la respuesta es sí o si su medida resulta por encima de 200, se fortalece. Para demostrar el procedimiento, uno puede pedirle al sujeto que mantenga la imagen de Abraham Lincoln en su mente mientras realiza la prueba y luego en contraste la imagen de Adolfo Hitler. El mismo efecto puede ser demostrado pensando en un ser amado en contraste con alguien a quien se teme, odia o alguien a quien se recuerde con fuerte rechazo. Una vez que se ha producido una escala numérica, las calibraciones pueden llegar al afirmar esto, ya sea un libro, una organización, el motivo de una persona o lo que sea, está sobre 100, luego sobre 200, luego sobre 300, hasta que se obtenga una respuesta negativa. La calibración puede entonces perfeccionarse. Está por encima de 220, 225, 230 y así sucesivamente. El examinador y el sujeto del ensayo pueden alternar su papel y se obtendrán los mismos resultados. Una vez que uno se familiarice con la técnica, puede usarse para evaluar compañías, películas, individuos o eventos de la historia. También puede usarse para diagnosticar los problemas de la vida diaria. Por favor, tenga en cuenta que el procedimiento es para verificar la verdad o falsedad de una declaración enunciativa. Si la pregunta no se ha formulado de esta manera, se pueden obtener respuestas poco fiables. Tampoco se puede obtener ningún resultado confiable de preguntas sobre el futuro. Solamente las declaraciones relacionadas con condiciones o eventos existentes producirán respuestas consistentes. Es necesario ser impersonal durante el procedimiento para evitar la transmisión de sentimientos positivos o negativos. La precisión se incrementa al pedirle al sujeto del ensayo que cierre sus ojos y no debe haber música de fondo.
Debido a que la prueba es tan engañosamente simple, un examinador debe primero verificar su precisión a su propia satisfacción. Las respuestas pueden ser verificadas por medio de preguntas cruzadas, y a todo el que se familiariza con la técnica se le ocurren algunos trucos para convencerse de su confiabilidad. Pronto se descubrirá que la misma respuesta es observada en todos los sujetos, que no es necesario que el sujeto tenga ningún conocimiento de la materia en cuestión y que la respuesta será siempre independiente de las opiniones personales del sujeto acerca de la pregunta. Antes de presentar la solicitud hemos encontrado que es instrumental probar primero la afirmación. Tengo permiso para hacer esta pregunta. Esto es comparable a una entrada en una terminal de computadora y ocasionalmente podría obtener un no como respuesta. Esto indica que uno debe olvidarse de esa pregunta o averiguar la razón del no. Quizá el interrogador podría haber experimentado angustia psicológica debido a la respuesta o a las implicaciones de la misma en ese momento o por otras razones desconocidas. En ese estudio se le pidió a los sujetos del ensayo que se enfocaran en un pensamiento, sentimiento, actitud, memoria, relación o circunstancia específicos de sus vidas. La prueba fue realizada frecuentemente en grandes grupos de personas con propósitos demostrativos. Primero establecimos una línea de base al pedirles a los sujetos, con sus ojos cerrados, que mantuvieran en la memoria una ocasión en que estuvieron molestos, enojados, celosos, deprimidos, culposos o temerosos. En ese momento todo el mundo respondió con debilidad. Luego les pedíamos que pensaran en una persona amada o en una situación amorosa de sus vidas, y todos respondían con fortaleza, mientras con un murmullo de sorpresa flotaba entre la audiencia ante los resultados de lo que acababan de descubrir. El siguiente fenómeno demostraba que una simple imagen mantenida en la mente producía la misma respuesta que una sustancia en contacto físico con el cuerpo. Como un ejemplo, manteníamos a la vista una manzana cultivada con pesticidas y le pedíamos a la audiencia que la miraran directamente mientras se realizaba la prueba. El resultado para todos era debilidad. Entonces les mostrábamos una manzana cultivada orgánicamente y cuando la audiencia se enfocaba en ella, todos inmediatamente se fortalecían. En vista de que nadie en la audiencia sabía cuál manzana era cuál, y en todo caso no tenían ninguna expectativa de la prueba, la confiabilidad del método fue demostrada para la satisfacción de todos. Para obtener resultados fiables debería tenerse en cuenta que las personas procesan las experiencias de forma distinta. Algunas adoptan principalmente un modo más sentimental, otros más auditivos y otros más visuales. Por lo tanto, para las preguntas de la prueba deben evitarse frases tales como ¿cómo te sientes?, acerca de una persona, situación o experiencia, o ¿qué opinas?, o ¿qué piensas de esto? Habitualmente, si uno dice piensa en una situación o persona, lugar, cosa o sentimiento, el sujeto instintivamente seleccionará su modo particular de procesar la información que recibe. Ocasionalmente, en un esfuerzo quizá inconsciente de encubrir su respuesta, algunos sujetos seleccionarán un modo distinto a su modo usual de procesar y podrán dar una respuesta falsa. Cuando el sujeto examinado produce tal respuesta, la pregunta debe ser planteada de nuevo. Por ejemplo, un paciente que siente culpabilidad por su ira contra su madre podría pensar en una fotografía de su madre y dar una respuesta de fortaleza. Sin embargo, si el sujeto expresa de otra manera la misma pregunta, pensando en su actitud presente hacia su madre, el resultado sería instantáneamente de debilidad. Otras precauciones para mantener la exactitud de la prueba son retirar los anteojos, especialmente si tienen marcos de metal, y los sombreros. Los materiales sintéticos encima de la cabeza hacen que las personas den como resultado debilidad. El brazo que se usa para la prueba debe estar libre de joyas, especialmente de relojes de cuarzo en las muñecas. Cuando se obtiene una respuesta irregular, se debe investigar a fondo para revelar la causa. El examinador podría, por ejemplo,
estar usando un perfume que le produce al paciente una reacción adversa, produciendo una respuesta falsa. Si el experimentador se encuentra con fallas de manera repetitiva, mientras trata de obtener una respuesta precisa, debe evaluar el efecto de su voz en otros sujetos, ya que algunos examinadores, por lo menos en ciertas ocasiones, pueden expresar suficiente emoción negativa en sus voces como para afectar los resultados de la prueba.